Bien, pues vamos a comenzar entonces. El día de hoy, ya desde creo que el viernes les envié el material de los módulos 2 y 3. Módulos 2 y 3 que hablan acerca de la literatura hebrea. Es la primera literatura antigua que vamos a ver durante esta clase. Mañana vamos a entrar módulos 4 y 5, la Ilíada de Homero, después la Antígona de Sófocles, y así vamos a ir avanzando hasta llegar a la era moderna. ¿Ok? Así que hoy vamos a aprender varios detalles relacionados con la literatura hebrea. Y nada más para comenzar, sin compartir nada, quiero comentarles o quiero preguntarles qué tanto saben. A ver, díganme algún nombre bíblico de la literatura hebrea. ¿A quién conocen? ¿Quién les viene a la mente? Cuando Ay, hablo, maestro, ni ah, idea. cuando hablo de literatura hebrea, estoy hablando prácticamente de lo que comúnmente se llama el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento y los primeros 5 libros de la Biblia, que se llama el Pentateuco, ¿ok? Entonces, nada más como recordatorio. El primer libro de la Biblia se llama Génesis. El segundo, Éxodo. El tercero, Levítico. El cuarto, Números. Y el quinto, Deuteronomio. Y esos primeros 5 libros ¿Me de la puede Biblia, repetir, maestro? Es que estoy apuntando. claro, Génesis, Levítico, perdón, Éxodo, Levítico, tiene que ser en orden por la parte cronológica. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De todas maneras, ahorita voy a mostrarles una presentación donde vamos a ir viendo de qué trata cada uno de ellos. Pero entonces, lo primero que tenemos que decir es que esta literatura, no vamos a centrarnos en la parte, no le vamos a dar el toque religioso, ¿ok? Lo vamos a ver desde el punto de vista literario. Según el análisis literario que se hace de esta obra, toda la influencia que viene aquí al mundo árabe, israelita, viene de el antiguo mundo oriental, del antiguo mundo incluso egipcio. Entonces, muchas de las costumbres y mucho de lo que se relata en la literatura hebrea está relacionado con esas obras, pero nosotros vamos a empezar en ese punto. Literalmente vamos a empezar en el año 2000, pero antes de Cristo o antes de la era común. ¿Qué sucede en ese año 2000 aproximadamente? No hay una fecha exacta. Vamos a compartirles acá el pizarrón. Vamos a empezar literalmente desde el principio. Vamos a empezar. ¿Qué personajes les vienen a la mente cuando digo empezar literalmente desde el principio? Hablando de la Biblia. Babilónicos o algo así. No, literalmente desde la primera creación. Adán y Eva. Adán y Eva, exactamente. Tenemos a Adán y Eva. Bíblicamente, Adán y Eva pecan en contra de Dios, los corren del jardín de Edén o del paraíso, y entonces empiezan a multiplicarse y se empiezan a dispersar. ¿Ok? Por decirlo así, Dios no tenía un pueblo escogido. No tenía un pueblo escogido. El mundo se empezó a dispersar, se empezó a poblar todo el planeta y así quedó. Pero en el año 2000, más o menos, un ángel enviado por Dios decide aparecérsele a un hombre de 99 años y le dice que pronto tendría un hijo por el cual o por medio del cual iniciaría la descendencia del pueblo escogido de Dios que cubriría toda la tierra. Ese personaje se llama Abraham. Este Abraham tiene a 2 hijos. Uno se llama Isaac y el otro se llama Ismael.
¿ok? Antes de que Abraham pudiera tener a Isaac con su esposa Sara, él decía, ¿cómo es posible que cómo es posible que mi esposa, porque su esposa era una persona mayor, vaya a tener un hijo conmigo? Así que dudo de eso de lo que me dijo Dios. Así que dicen, bueno, ¿y no será que a lo mejor lo puedes tener con tu sierva? Y tiene relaciones y llega a tener un hijo con su sierva que se llama Agar. Y vean lo interesante de esta historia. De acuerdo a los historiadores, Ismael es el patriarca, el descendiente más lejano. ¿De quién creen ustedes? De ¿De los Dios? musulmanes. E Isaac es el descendiente, el segundo descendiente más lejano, porque primero está Abraham, de los israelitas. De ahí viene la lucha que estamos viendo nosotros actualmente entre los palestinos y los israelitas allá en la zona de Israel. Entonces, cuando nace Isaac, a la mamá de Ismael le dice a Abraham, ¿sabes qué? Mira, pues ni modo, ya nació mi hijo, y lo despide. Por orden de Dios lo despide. Ay, que te vaya bien, le dice. Y le da cosas para que sobreviva. Entonces, la línea genealógica empieza con Isaac. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob, ¿ok? Y este Jacob es conocido como Israel, porque en una ocasión se le apareció un ángel a Jacob y empezó a luchar con él. El ángel más poderoso le disloca la cadera y como empezó a luchar y aguantó la lucha, en teoría, según la literatura, esos personajes estaban muy cerca de la perfección. Entonces eran personas fuertes. Y le puso Israel por ser un contendiente con un hijo de Dios. Este Israel, vean cómo va la historia. Jacob o Israel tiene 12 hijos, que son las famosas 12 tribus de Israel, y entre los cuales tiene un hijo que se llama José. José era un joven muy amable, muy hermoso de apariencia, y sus otros hermanos le tenían envidia, y entonces lo venden y a los ismaelitas, y los ismaelitas se lo venden a los egipcios, y de ahí resulta que José, al pasar toda su vida en Egipto y al morir sus antepasados, se da la situación de la esclavitud de los israelitas en Egipto. De ahí que algunas personas digan que fueron los israelitas quienes construyeron las grandes pirámides. ¿Ok? Hasta aquí estamos en el libro de Génesis. 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 Y nace un personaje que se llama Moisés. Y este Moisés es nombrado por Dios, por el Dios Yahvé, para que libere a su pueblo de Egipto. Y ahí se dan 10 cosas muy famosas. ¿Se acuerdan qué cosa era? Las 10 cosas. Los 10 mandamientos. Eso fue después. Antes de los 10 mandamientos hay 10 castigos que se le da a los egipcios. Las plagas. Las plagas. Debido a esas plagas, el faraón dice, ¿saben qué? Y la última plaga fue que Dios mandó a matar mediante su ángel a todos los primogénitos. Y para evitar que se asesinara a los primogénitos de los israelitas, les dijo que mataran un cabrito y que la sangre del cabrito lo pusiera en las jambas, en la parte de arriba de las puertas. Y a ese acto se le llama la Pascua judía. Ese acto de que Dios protegió y de que mandó poner sangre del cordero en las puertas para que cuando pasara el ángel dijera, no, aquí vive un israelita. Y en todas las casas mató, incluyendo al hijo primogénito del faraón. Cuando el faraón se dio cuenta de eso, dijo, no, que los dejen ir.
que los dejen ir, esos sí están pasados, los están matando, los están yendo re mal con ellos. Cuando Faraón se da cuenta de que ya estaban saliendo millones de israelitas, incluso con algunos egipcios, manda a buscar su ejército y empieza a perseguir a los israelitas. De tal manera que se encuentran en un punto, aquí está el Mar Rojo, aquí están las montañas, aquí está Moisés y su gente, y aquí vienen los egipcios. ¿Se acuerdan qué hace Moisés? Milagrosamente. Abre Parte los las, ríos. ¿Qué pasó? Abre parte los las ríos. aguas, A ver, a ver, William. A ver, William. parte las aguas, profe. Exactamente. Milagrosamente parte las aguas y atraviesa con todo el pueblo, llegando al desierto de donde iba a llegar a la tierra prometida que Dios les había dicho. Y ya estamos en el libro de Éxodo. Y para que el pueblo escogido de Dios se mantenga puro, limpio, les establece una serie de mandamientos y de reglas sanitarias para que esos pudieran mantenerse mientras estaban viviendo en el desierto. Todo eso se ve en el libro de Levítico. En el libro de Buenas tardes. Levítico. ¿De qué es lo que están hablando para más o menos ponerme un poquito al corriente? Ok. A ver, aquí está el iPhone de Mariana. ¿Quién es acá? Ok, vamos a. Permíteme un segundo. Ok, entonces estamos en Levítico. Estamos en Levítico. Después, en los números, Dios dice, ¿saben qué? Pues necesitamos gente que pueda atender a la gran cantidad de gente. En esta parte de Éxodo y Levítico se dan famosas historias como, por ejemplo, cuando Moisés se va al monte Sinaí, les dan los 10 mandamientos y cuando baja, el pueblo de Israel está adorando al becerro de oro. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, Moisés saca agua del pedernal, o sea, de la piedra, y dice que él fue el que lo hizo, por lo cual Dios le dice, ¿sabes qué? Tú no vas a entrar a la tierra prometida, van a entrar los demás. Y hace que los israelitas se estén vagando por mucho tiempo en el desierto y les da maná para que coman todos los días. ¿Ok? Después está el libro de los números. En el libro de los números, ahí elige jueces. Hay un juez muy famoso, muy fuerte, que se decía que era por su pelo largo. ¿Se acuerdan quién fue? Lo, lo ponen como figura de las ligas. Las ligas son fuertes. Y está abrazando a un león. William, tú lo vas a recordar. Estar Sansón, no, Sansón, exactamente, el juez Sansón. Hay quien dice Hércules, están confundidos. Hércules es griego. La famosa historia de Dalila con Sansón. Dalila le dice, oye, ¿qué hace que tengas tanta fuerza? Y dice, ¿sabes qué? Te voy a revelar un secreto, es mi pelo. Le cortan su pelo, lo aprisionan por los filisteos y le hace una oración a Dios, rompe con la fuerza del espíritu las columnas de un castillo y mata a a los reyes y todos de los filisteos. Antes le sacan los ojos, es una historia terrible. Después tenemos Deuteronomio como una continuación de la vida que fue llevando los israelitas en la época de mientras estaban buscando la tierra prometida. Después llegamos a los libros de Samuel. Llega un punto en el que los israelitas, dicen, oye, Dios, ¿sabes qué? Pues no es justo que Moisés y su familia nos esté dirigiendo, ya sean los jueces, y los otros países tienen reyes. ¿Por qué no nos pones a nosotros un rey? Ya no queremos ser una teocracia, ahora queremos ser una monarquía. Y entonces
Samuel le dice a Dios y Dios dice, perfecto. Si ellos lo quieren, así va a ser. Y elige al primer rey del pueblo de Israel. ¿Cómo se llama él? ¿Alguien sabe? Se llama Saúl. Y en esta época de reinado de Saúl, aparece en escena un jovencito. Este jovencito ya había sido ido a buscar por Samuel y le mostró Dios que era un jovencito muy capaz. Pero en una ocasión, el pueblo de Israel estaba siendo atacado por un gigante que era filisteo. Y estaba con su espada grandota y estaba ahí con su escudo de 2 metros. Este, dice Tere, sé que no lee la Biblia. Ahí estás aprendiendo acá, Tere. Tu novena vas a hacer después de esta clase. Este, ¿quién es ese personaje grandote filisteo? ¿Se acuerdan? Goliat. Goliat. Y entonces Goliat está ya amedrentando a los israelitas y viene un jovencito, un niño, y le dice, oye, tú estás viniendo con tu espada y con tu escudo, pero yo voy a venir en nombre de Dios. Y entonces agarra una onda, le lanza, le da en el centro de la frente, lo mata, corre, le agarra su espada y le corta la cabeza. Así de tranquilo era David. Mata a Goliat y entonces los filisteos huyen porque ya habían derrotado a su principal guerrero y entonces David se convierte en un soldado de Saúl. Y llega un punto en el que Saúl se porta desleal ante Dios y es nombrado ahora el famoso rey David. Pero David comete muchos errores y uno de los errores más tristes que comete David es una historia que está, se los puse aquí creo que en un repaso que les voy a dar después. Se los cuento rápidamente. En una de las ocasiones en que estaba en su palacio viendo allí, sin nada que hacer, ve que se está bañando una mujer y entonces le pregunta a uno de sus siervos, oye, esta que está ahí, ¿de quién es? ¿O quién es? Y le dice, es Batseba o Betsabé, esposa de Urías. Sabe que es casada y le dice, tráemela. Y la llevan y se acuesta con ella y se embaraza. Y él sabe que Urías es un soldado del ejército de Israel que está combatiendo en alguna batalla. ¿Sí saben qué pasó después? Manda a buscar a Urías y este David es maloso porque va y le dice, oye Urías, fíjate que se me acaba de ocurrir, ¿por qué no vas a tu casa? Ya, salte de la guerra, ve a tu casa, ve a tu casa, puedes estar con tu esposa y ahí te quedas. ¿Qué quería hacer Urías con eso? No, David, no Urías. Darle responsabilidad a Hacerle creer Urias. que era su hijo. Exactamente, exactamente. Sin embargo, Urías es un muchacho valiente y le dice, hoy no, ¿cómo me voy a ir a mi casa a descansar si mis guerreros están en frente de batalla? No me voy. Cuando se da cuenta David de eso, manda a buscar a Urías, este David manda a buscar a Urías y le dice, oye, mira, dale esta carta a Natán, que era el profeta Natán. Y en la carta, ¿saben qué decía? Natán, por favor, dile a Urías que se vaya en frente de batalla. ¿Para qué? Para Para que, que se muera, para que lo maten y no se entere. exactamente, y se cumple. Así que David fue adúltero y asesino. Sin embargo, a esa historia se le llama el pecado de David. Sin embargo, David se mantiene, se arrepiente. Hay una escena donde se arrepiente mucho, Dios lo perdona y ahora nace su segundo, o más bien su primer hijo, que se llama Salomón. ¿Han escuchado acerca del rey sabio Salomón?
Es el que iba a partir al niño para ver quién era la madre. Exactamente, de ahí surge la idea, la decisión salomónica. ¿Sabes la historia completa, William? Supuestamente las dos madres habían tenido hijos, pero uno nació muerto y el otro nació vivo, pero no se las enseñaron. La madre que tenía el hijo muerto juró y perjuró que su hijo era el que estaba vivo. Luego entonces, eh, al fin de discusión, fueron al rey David a pedirle consejo. El rey David dijo, o sea, les Salomón. dijo que, el rey Salomón, perdón, dijo que quién era la madre. La madre lloraba, decía que era de ella, y la otra no lloraba, pero decía que era de ella. El rey Salomón, al darse cuenta de ciertas actitudes de las mujeres, dijo, mujeres, las dos pelean a la niña, entonces el niño, y los voy a dividir en dos, y les voy a entregar una parte a cada quien. La madre dijo, no, entrégasela a ella y que viva. Y la otra madre dijo, no, pártelas y danos a la mitad. Y ahí el rey Salomón dijo, la madre es la que estaba dando en vida al hijo. Exactamente, perfectamente, ni un detalle más, ni un detalle menos. Esa es la historia. Entonces, ¿qué refleja este libro? ¿O qué refleja este sabio rey Salomón? Refleja la sabiduría. Y ahí entramos en un punto muy importante. La Biblia, el Antiguo Testamento, se divide en libros del Pentateuco, se divide en libros proféticos, se divide en libros poéticos y libros sapiensales. Los libros sapiensales, nada más porque los demás se entiende de qué tratan, ¿verdad? Son aquellos que reflejan eh, como que la vida o el punto de vista humanista del pueblo de Israel, ¿ok? Está, por ejemplo, Eclesiastés, están los salmos que pueden ser también sapiensales y poéticos, está el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios lo que se destaca son una serie de cuestiones relacionadas con consejos basados en las experiencias. Proverbios, por ejemplo, 22:33 dice, los que se juntan con los sabios serán sabios, pero los que se junten con los estúpidos le irá mal, por ejemplo, ¿no? Que es un consejo de vida basado en la experiencia de quién? Del escritor que fue Salomón. Salomón cuando empieza a ser rey le dicen, a ver, ¿qué quieres? Pide lo que tú quieras y te lo concedo. Y él dice, dame sabiduría para que yo pueda gobernar a este gran reino. Y se le da sabiduría y se le da también riquezas. Pero comete un error. Empieza a tener cantidad enorme de mujeres. Llega a tener 300, no sé, 1000 esposas, creo, y 900 concubinas. Obviamente, de entre esas esposas y concubinas, habían personas que eran extranjeras. Y entonces lo llevaron fuera de la doctrina o del estilo de vida israelita. Recuerden que estamos hablando de la literatura o de la población hebrea. Otro personaje muy importante que surge dentro de estos libros de tipo poético está Job. ¿Alguien conoce a Job? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido como Job, verdad? Los hombres cuando nos da gripa ya decimos, yo me parezco a Job, estoy sufriendo, me voy a morir un día de estos. Bueno, Job perdió todo. Le dio enfermedad, perdió a su familia, murieron, eh, perdió sus propiedades. Y la historia empieza, según la literatura hebrea, un día en el que Dios se topa con el diablo y le dice al diablo, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde andas? Ah, por aquí estoy discurriendo por la tierra y fíjate, ya me topé con un personaje que se llama Job. Pues yo lo veo bien cuidadito y está lleno de riquezas. Y dice el diablo, yo me pregunto cómo le irá el día que pierda todo. Seguramente te va a maldecir. Y le dice Dios, a ver, ponlo a prueba.
ponlo a prueba, nomás no lo vais a matar, no se te va a alargar la mano que lo mates. Y es ahí cuando mata a sus hijos, a sus ganados y lo llena de enfermedades. Y en ese proceso, Job empieza a expresar poemas en la que añora el momento en el que siente que perdió la protección de Dios. Algo que caracteriza a ese libro es que según la literatura hebrea, de donde proviene este libro de Job, Job, a pesar de esa situación, nunca maldijo a Dios, lo cual acredita que la relación de todos estos personajes que formaron parte de todo el Antiguo Testamento siempre fue de una relación de amistad con Dios. ¿Ok? Y así hay otros personajes. Les voy a pedir, por favor, eso lo pueden buscar en YouTube, o lo pueden googlear, pueden entrar allá a ChatGPT, lo que quieran. Van a buscar la historia de Judith. Este libro de Judith, nada más como un dato cultural, es un libro que para los protestantes no es un libro canónico. Para la Iglesia Católica es un libro canónico junto con otros tantos. Macabeos, Judith, todos estos. Bueno, Judith es una mujer que salva al pueblo de Israel, pero que tiene una relación, o sea, logra salvarlo porque Dios interviene para ayudarla. Entonces pueden checarlo, ¿ok? Pueden checar esa información y con base a ello van a contestar una de las preguntas que les voy a mostrar aquí que tienen que ver con Judith. A ver, aquí está. Aquí está, es la pregunta 29. Se los voy a mostrar. La pregunta 29. Dice acá, chequee las afirmaciones correctas que correspondan al libro de Judith. ¿Ok? Por ejemplo, es un libro de carácter histórico. El asunto del libro es histórico. El asunto del libro es legendario. Es un libro de carácter político. La intención del autor es exaltar a Judith como un personaje histórico. Entonces, lo que van a hacer es contestar con base a lo que ustedes puedan investigar si las opciones son las que marca la A, la B, la C o la D. ¿Ok? Las demás preguntas, este repaso que les voy a enviar es un repaso de los módulos 1 al 3. Van a volver a contestar las preguntas del módulo 1 y algunas preguntas de lo que ya vimos hasta aquí. A ver, todavía nos da tiempo. Vamos a contestar algunas. Por ejemplo, a ver, según me aparecen ustedes aquí en la galería. Primero, William. A ver, William. Dice la pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes temas pertenece al libro de Levítico? La historia del pueblo hebreo en Egipto, las profecías acerca de la venida del Mesías, la peregrinación del pueblo hebreo hacia la tierra prometido o las normas éticas, religiosas y sanitarias del pueblo hebreo. ¿Cuál será? La, Se apagó el micrófono, William. la C. La C, la peregrinación del pueblo hebreo hacia la tierra prometida. ¿Será esa? ¿Están de acuerdo con William? ¿Opinan lo contrario? Vamos a poner la C. No les voy a decir si está bien o está mal. Vamos a pasar. A ver, Ángel. Los libros sapiensales, como por ejemplo el libro de Proverbios, Eclesiastés, eh, ¿qué, ¿por qué cosas se caracterizan? Exponer una apología del pueblo hebreo a su Dios, dar una visión general del futuro del pueblo hebreo, dar una síntesis del pensamiento humanístico del pueblo hebreo, o exponer una alegoría de la relación del pueblo hebreo con su Dios. ¿Cuál será?
Ángel. A ver, aquí pone Ángel. La B, dice Ángel. A ver, vamos a poner la B. Si alguien cree que es otro, lo marcamos también. A ver, Maggie. Ah, bueno, aquí, miren. Mañana ya les mandé a ustedes, ya les mandé un video que elaboré para una clase donde explico varios de los elementos de figuras literarias, ¿ok? Un recurso literario. Traten, por favor, de ver esa clase, de ver esa sesión y traten de determinar si este fragmento del Cantar de los Cantares, que es un libro de tipo poético de la Biblia, de la literatura hebrea, ¿qué tipo de recurso literario es? ¿Ok? Los que ya sepan de este tema, está perfecto. Si no, de todas maneras, vean el video y mañana en clase vamos a contestar estas preguntas que queden pendientes. De hecho, lo voy a marcar aquí de un color. Lo voy a marcar aquí de rojo. Aquí está. A ver, otra pregunta. Miren, esta historia de las preguntas 8 al 10 ya se las conté. Es la de David, Urías y Batseba. Van a contestar ustedes lo que entiendan. Son 3 preguntas. Aquí vamos a empezar a evaluar la comprensión lectora que tengan ustedes. ¿Ok? A ver, ¿qué tipo de libro es Tobías? Pueden googlearlo si gustan allá rápidamente. ¿Qué tipo de libro es Tobías? Pongan allá. O del material que les mandé. ¿Es parte del Pentateuco? No, ¿verdad? ¿Es un libro profético? No sé. Sapiensal no es. Recuerden que es Proverbios y Eclesiastés. Se los dejo de tarea. En la historia de Job, que les conté, ¿qué tipo de características se muestra de Job? ¿Ok? Por ejemplo, vamos a contestar aquí la primera. ¿Cómo se muestra Job ante esa prueba tan terrible que le puso el diablo? ¿Se muestra respetuoso, sumiso, problemático o generoso? Generoso. Generoso, ¿Cuál es? Diría que generoso, pero también respetuoso, algo así. O sea, es ujú, algo confuso entre las dos. Yo diría tolerante. Ajá, tolerante, pero sí. tolerante, Porque ¿cuál sería el? Ujú. generoso, respetuoso, tolerante. La expresión tolerante no se refiere a que, ¿cómo se llama? Que tolera pruebas, sino que tolera el comportamiento. Tolera el comportamiento de los demás. Creo que sería respetuoso, porque él no lo maldijo, jamás le dijo alguna palabra o algo así, que se refiriera a él como una persona mala o algo. Ok. Entonces Ah, no sería tolerante, pero que sería humilde. exactamente, William. Mantuvo una actitud humilde. ¿Qué significa humilde? Que aceptó la condición. Nunca maldijo a Dios. Y para no maldecir a Dios, lo más predominante en él fue la humildad. A ver, tengo el color rojo. Fue la actitud humilde. A ver, en el pasaje de la Biblia de Job, Dios o Jehová o Yahvé desea probar que Job tiene que ver esto con la humildad, respetuoso, sumiso, problemático o generoso. No, pues, Sumiso, pero
¿Cuál? No, sumiso es una persona que hace, o sea, que tiene miedo a expresarse o algo así, no que le hace caso a las demás personas, ¿Y, algo así. qué es obediente? La Yo sumisión sé, en la Biblia. creo que eh, sería respetuoso. la Esto sumisión en la es Biblia diferente. transmite la idea de obedecer los designios de Dios. Entonces, la sumisión es algo que se, entonces es la palabra respetuoso. Lo que se quiere destacar aquí es una posición muy inferior de parte de Job con respecto a ese ser eh, que, que para sus amigos le estaba causando el daño. Porque recuerden, no sé si conocen esta historia. Cuando Job estaba ya enfermo, estaba decaído, vienen sus amigos, sus supuestos amigos y le empiezan a decir, oye Job, ¿cómo te va? Pues ya me ves. Seguramente quién sabe cuántas cosas habrás hecho porque por eso Dios está castigando. Hasta Job dice, más si vinieron a consolarme, imagínate. Si estos son mis amigos y se me van a decir esas palabras, imagínate que no fueran como decíamos nosotros, ¿no? Como diciendo, los que quiero enemigos y con ¿A los qué amigos quieren que enemigos? Ok, entonces, lo que ayudó a Job a aguantar todo eso es la sumisión. O sea, ahora sí que no sé, de hecho Job nunca supo exactamente por qué le fue mal, pero dijo, miren, Job pudo diferenciar entre lo que Dios causa y lo que Dios permite. Job nunca atribuyó a Dios la causa de sus problemas, pero sí entendió que Dios lo estaba permitiendo, ¿ok? Porque una cosa se permite cuando no se actúa y eso manifiesta la sumisión. En el fragmento de la Biblia, la 17, Job manifiesta una actitud, dice, dice en el fragmento de la Biblia de Job, la actitud de Dios de Jehová ante Satán es la actitud, aquí me falta una letra, es la actitud de Jehová o de Yahvé ante Satán es respetuosa, generosa, tolerante o ingeniosa. Sería, tolerante. Tolerante. Son dos, técnicamente no son iguales, ¿verdad? Pero son dos seres espirituales que están discutiendo un asunto y este Satán, siendo inferior a Dios, le dice, voy a hacer esto. Y Dios tolera que haya tocado a uno de sus siervos más justos. ¿Por qué es creo que importante ese? Sí, yo creo que es generoso, porque le eh, está dando la oportunidad de que él haga y deshaga. ok, Pero no se está refiriendo a Satán, ¿no? O sea, él como que estés tolerando que él permita que lo esté haciendo, pero sabe que es como una prueba que le esté poniendo él.